Hola a todos y bienvenidos a la resolución del siguiente problema. El enunciado nos dice que una mezcla de aire-vapor contiene 22% de volumen de vapor de agua a 65 grados centígrados y 740 milímetros de mercurio. Nos pide calcular la humedad relativa, la humedad porcentual y la temperatura de rocío. Bien, como primer paso siempre procederemos a extraer los datos o información que nos brinda el enunciado. Tenemos la temperatura, que es igual a 65 grados centígrados. Tenemos la presión a 740 milímetros de mercurio. Y como dato adicional nos da el porcentaje de vapor de agua en la mezcla. Podemos escribirlo como el volumen de A igual al 22% total de la mezcla. Al indicarnos el volumen total de vapor de agua presente en la mezcla, rápidamente podremos deducir la fracción del vapor. Esto nos dice que de un 100% de mezcla de aire y vapor de agua, el 22% es únicamente vapor de agua. Entonces la fracción del vapor llegaría a ser 0,22. Continuaremos hallando lo que nos pide el inciso A. Habíamos indicado que la humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua contenida en el aire y la cantidad máxima que puede contener a determinada temperatura expresada en un porcentaje. Tenemos la fórmula de la humedad relativa, que es igual a la presión parcial de A sobre la presión de saturación de A multiplicado por 100. Si vemos los datos que necesitamos para este cálculo, podemos ver que la presión parcial de A no la tenemos y la presión de saturación tampoco la tenemos, pero podemos calcularlas. Utilizando la ley de las presiones parciales, podemos indicar que la presión de A es igual a la presión total por la fracción de A, fracción que habíamos calculado anteriormente. Entonces, reemplazando estos valores, presión 740 milímetros de mercurio por la fracción de A 0,22. Haciendo este cálculo obtuve una presión parcial de A igual a 162,8 milímetros de mercurio. Ya teniendo la presión parcial de A, procedemos a calcular la presión de saturación de A. Para poder encontrar el valor de la presión de saturación del vapor, vamos a recurrir al uso de las ecuaciones de saturación. La más conocida entre ellas es la ecuación de Antoine. En la presente tabla se puede evidenciar claramente la ecuación de Antoine, donde la temperatura trabaja en grados centígrados y la presión con unidades de milímetros de mercurio. Sus respectivas constantes A, B y C nos vienen dadas en dos rangos. Como estamos trabajando con el agua, nos da un rango de 0 a 60 y de 60 a 150 grados centígrados. En este caso, como nuestra temperatura de operación es 65, correspondería trabajar con estas. Un detalle muy importante al cual podrían tomar nota es que estas constantes no funcionan con el logaritmo natural, están diseñadas únicamente para el logaritmo en base 10. Esta tiene otras constantes que tendrían que buscar mucho ojo en eso. Quizá muchos de ustedes ya tienen programas específicos diseñados para el cálculo de las propiedades de saturación. Podrían hacer un despeje manual o directamente meter la ecuación a sus máquinas en el solver. En mi caso eso es lo que voy a proceder a hacer. En este cálculo obtuve una presión de saturación igual a 187.61 milímetros de mercurio, ya que son las unidades con las cuales trabaja esta ecuación, milímetros de mercurio y grados centígrados. Bien, ya teniendo la presión de saturación, vamos a vaciar esto un poquito. Calculamos que la presión de saturación era igual a 187.61 milímetros de mercurio. Ya teniendo los dos valores calculados, procedemos a reemplazar. Tenemos la presión parcial del vapor, que es 162.8 milímetros de mercurio, y tenemos la presión de saturación del vapor, que es igual a 187.61 milímetros de mercurio. Desarrollando este cálculo, obtuve un valor de 0,86 multiplicado por 100, que nos va a dar una humedad relativa al 86%. Esto nos dice que el aire contiene vapor de agua en un 86% de su capacidad. Continuamos con el cálculo de la humedad porcentual que se nos pide en el inciso B.
donde la humedad porcentual es la relación entre la humedad absoluta dividida entre la humedad de saturación multiplicado por 100. Por tema de espacio y comodidad, vamos a realizar el cálculo de la humedad absoluta y la humedad de saturación en una pizarra adicional, y aquí vamos a traer directamente los resultados. A la cuenta de 3 ya tendremos todos los datos, pesos moleculares, fórmulas, el reemplazo y el resultado de cada una de las humedades que vamos a calcular. 1, 2, 3. Bien, como vamos a calcular la humedad absoluta y la humedad relativa, vamos a necesitar los pesos moleculares tanto del vapor, que es 18,02 kilogramos sobre mol, en este caso es el agua, y del aire, que es 28,97 kilogramos sobre kilomol. También nos hemos traído aquí la presión parcial que hemos calculado, la presión de saturación que hemos calculado. La fórmula de la humedad absoluta y la humedad de saturación es bastante similar. Es el peso molecular del vapor sobre el peso molecular del aire multiplicado por la presión parcial de A dividido entre la presión total de operación y la presión parcial de A. Reemplazando, obtenemos 18,02 kilogramos de A dividido entre 28,97 kilogramos de B multiplicado por 162,8, que es la presión parcial, y dividido entre la presión de operación y la presión parcial, dándonos un resultado de 0,1754 kilogramos de A sobre kilogramos de B, kilogramo de vapor sobre kilogramo de aire. Los milímetros de mercurio se simplifican y queda únicamente kilogramo de A sobre kilogramo de B. La humedad de saturación es bastante similar, peso molecular de A, peso molecular de B. El cambio se da en esta presión. En la humedad absoluta se utilizaba la presión parcial del vapor, mientras que en la humedad de saturación se utiliza la presión de saturación del vapor, dividida entre la presión de operación menos la presión de saturación de A, reemplazando 18,02 kilogramos de A, kilogramo de vapor, dividido entre 28,97 kilogramos de aire, multiplicado por la presión de saturación, que es 187,61, dividido entre la presión de operación menos la presión parcial de saturación. Milímetro de mercurio con milímetro de mercurio se simplifica, dándome un resultado de 0,212 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire. Entonces vamos a arrastrar a la otra pantalla únicamente los resultados. Y este sería todo el procedimiento para el cálculo de las humedades, tanto absoluta como de saturación. 0,1754 kilogramo de A sobre kilogramo de B para la humedad de saturación, 0,1754 kilogramo de A sobre kilogramo de B para la humedad absoluta y 0,2112 kilogramos de A sobre kilogramos de B para la humedad de saturación. Reemplazando en la fórmula y haciendo el cálculo, obtenemos un 83% de humedad porcentual. Y por último encontramos la temperatura de rocío que nos pide el inciso C. La temperatura de rocío no es nada más que la temperatura a la cual se debe enfriar el aire para que se sature en un 100%. Esto nos quiere decir que hay que encontrar la temperatura al cual esta humedad relativa sea el 100%. Para ello vamos a utilizar otra vez la ecuación de saturación de Antoine. ¿Con qué presión vamos a trabajar? No podemos hacer el cálculo con la presión de saturación que calculamos a la temperatura de 65 grados centígrados, porque obtendríamos el mismo resultado, lo cual nos da un 86% de humedad. Entonces, tampoco podemos trabajar con la presión de operación. La única presión a la que podemos trabajar es la presión parcial que hemos calculado. Entonces, con la ecuación y las constantes de Antoine, a una presión que es igual a 162,8 milímetros de mercurio, haciendo este cálculo con los programas que tengan disponible o con el solver de su máquina metiendo la ecuación de Antoine, se obtiene que la temperatura de rocío es igual a 61,86 grados centígrados. Como pueden apreciar, la temperatura ha disminuido. De 65 grados centígrados hemos llegado a una temperatura de rocío de 61,86 grados centígrados. ¿Qué podemos deducir de esto? Que si a 65 teníamos una saturación del 86%, a 61 grados centígrados
Como el aire se está enfriando, la cantidad de retención de vapor es menos, esta humedad relativa será próxima a un 100%. Y si quieren comprobar que esto es verdad, saquen la presión de saturación a esta temperatura, donde obtuve un valor de 162.77 milímetros de mercurio. Ahora dividan este valor con la presión parcial que hemos encontrado, que es de 162.8. Haciendo el nuevo cálculo en la humedad relativa, obtendrán un 100% de saturación, un 100% de humedad relativa. Si obtienen esto es que la temperatura de rocío es correcta. Hay que enfriar hasta 61.86 grados centígrados para que el aire esté completamente saturado y ya no pueda contener más vapor de agua. Esta es la temperatura a la cual va a empezar a condensar en forma de líquido en la superficie más cercana. Con esto habríamos terminado la resolución del problema. Voy a dejar los resultados enmarcados en un resaltador amarillo. Espero que el video les haya sido de gran ayuda y nos vemos en un próximo video.